Bueno, después de haber escuchado este hermoso himno que nos exalta y nos lleva hasta el trono de la gracia de nuestro gran Dios eterno y su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, y pediremos ahora por la presencia de el Santo Espíritu de Dios. Así que, hermanos que están aquí, los vamos a invitar a que nos acompañen para que vayamos juntos de rodillas y pidamos la dirección de Dios para continuar con nuestro estudio del día de hoy. Los que puedan nos acompañan de rodillas para que juntos nos elevemos hasta el trono de la gracia a través de la oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor mi Dios, en este tu día santo, estamos aquí un grupo de tus hijos congregados a través de estos medios de comunicación. Queremos suplicarte, queremos pedirte que derrames de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos estudiar tu palabra y nos des sabiduría de lo alto, nos des conocimiento y nos des entendimiento para poder comprender estas preciosas verdades y poder conocer la obra que estás realizando en estos momentos, porque es un tiempo solemne en el cual estamos viviendo y tu pueblo necesita conocer, necesita comprender, como dice tu palabra y como dice tus testimonios que revelaste a tu mensajera. Por eso, Señor, te ruego y te suplico que al abrir tu palabra sea usted quien nos dirija y así podamos conocer la obra que tú estás realizando en estos momentos. Ayúdanos con los aparatos, ayúdanos con el internet. Ayúdame, Señor, a poder manejar estos medios de comunicación para compartir tu palabra. Dirígeme con tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos. No quiero terminar la oración, Señor mi Dios, sin antes pedirte por tu pueblo, ese pueblo que te ha esparcido alrededor de la ancha y faz de la tierra, que tú seas con ellos, que tú seas con sus necesidades. Si hay enfermedad en tu pueblo, sánala, Señor. Si hay tristeza, dales alegría. Si hay gozo, dales más gozo, Señor, y que este tu día santo sea un día lleno de delicia, de gozo y de alegría, en el cual venimos a congregarnos para darte honra, gloria y honor. Todo esto, Señor mi Dios, te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Y tu pueblo dice, amén, amén. Gracias, apreciados hermanos, por darnos la oportunidad de poder estar delante de ustedes. Como ustedes están mirando aquí en su pantalla, estaremos analizando el tema de la obra de borrar los pecados. La Biblia dice clara y específicamente en el libro de Hechos capítulo 3, versículo 19, que el Señor va a realizar una obra. Miren la obra que Él va a realizar en cada uno de los creyentes del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de el Señor tiempos de refrigerio. En el versículo 20 encontraremos que sigue diciendo que ese borrar de los pecados, ese tiempo de refrigerio tiene que ser antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí lo dice en Hechos capítulo 3 y el versículo 20. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y el versículo 21 dice,
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Aquí encontramos, mis apreciados hermanos, un acto de borrar los pecados. Ese borramiento de los pecados tiene que ocurrir antes de que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Si nosotros nos recordamos en los dos temas anteriores que hemos dado a través de esta página, ustedes notarán que hemos colocado esta ilustración para tener un concepto más claro y más amplio de la obra del juicio celestial. Esta ilustración que colocaremos delante de su pantalla es una ilustración que hemos estado utilizando para que se nos haga más fácil el tener los conceptos claros. Hemos mirado que dentro de este juicio celestial, de acuerdo a Daniel 7:9, hay un anciano de días que se sentó en su trono. Hay un abogado, hay un sumo sacerdote que está delante de el que se sentó en el trono. Nuestro abogado es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, la palabra abogado también es una palabra sinónima de mediador. Ese mediador es nuestro Señor Jesucristo. En este juicio celestial, encontramos aquí en esta ilustración que hay 24 ancianos, de acuerdo a Daniel 7, versículos 9 al 10, hay seres celestiales o los cuatro seres vivientes, como lo muestra Apocalipsis capítulo 4, cuando este mismo séquito, estos mismos miembros que componen esta reunión, estaban en el lugar santo del santuario celestial. Y el juicio, cuando comienza todo este séquito, todos estos miembros de esta reunión se movieron al lugar santísimo, donde aparecen los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, el que está sentado en el trono, el mediador del nuevo pacto, que es nuestro Señor Jesucristo. Miramos en los estudios anteriores que hay ángeles quienes son testigos de este juicio celestial. Y encontramos que la norma del juicio es la santa ley de Dios. Eso ya lo estudiamos en los estudios pasados. Hoy, como ustedes están mirando, nos vamos a centrar en el acto de borrar los pecados, que, como vimos en nuestros estudios anteriores, están registrados aquí en estos libros que ustedes ven en su pantalla, los cuales son, como estudiamos anteriormente, el libro de la vida, que contiene los nombres de todos los que profesan creer en Jesús. Y estudiamos los libros que son el libro de memoria y el libro de los pecados. Hoy, en esta noche, vamos a estudiar ese acto de borrar los pecados. ¿Por qué Dios tiene que borrar esos pecados? ¿Cuáles son los pecados que van a ser borrados? Y ¿a quiénes se les van a borrar esos pecados? Por eso es sumamente importante, como dice el libro de Cristo en su santuario y también el conflicto de los siglos, que cada uno de nosotros debe de conocer por uno mismo
la obra del santuario celestial y la obra de nuestro sumo sacerdote, en compañía de la obra de juicio que se está llevando a cabo en el cielo. Cuando vemos nosotros la palabra de Dios, encontraremos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y el versículo 13, que la Biblia dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y luego en el versículo 14 la Biblia dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí encontramos que Dios va y está haciendo un juicio. En ese juicio, como dice la Biblia, se va a juzgar tanto las cosas que son conocidas como las cosas que no son conocidas ante la luz de los hombres, pero que sí es conocido ante la luz de Dios. Y esas cosas, algunas son buenas, mientras que otras son malas, como dice la Biblia. La norma del juicio, nosotros sabemos que Santiago capítulo 2 y el versículo 12 nos dice que esta norma de juicio, este código por el cual seremos juzgados en nuestras obras, sean visibles o sean ocultas, es la santa ley de Dios. Por eso el apóstol Santiago dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Aquí encontramos cuál es la norma de este juicio. Esa norma es la ley de Dios. Cuando nosotros seguimos analizando, encontraremos que en estos libros que están delante del que está sentado en el trono y que está también delante de nuestro mediador, ahí se encuentran registradas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Ahí están escritas, porque la misma Biblia nos dijo que deben de ser borrados los pecados. Si la Biblia dice que los pecados deben de ser borrados, es porque lógicamente están escritos. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 12 nos dice que hay un registro delante de Dios. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí encontramos, hermanos, un escrito está de que los muertos van a ser juzgados y que van a ser juzgados de acuerdo a lo que está escrito en los libros, sean buenas o sean malas. Si nosotros miramos el contexto de la séptima trompeta, nosotros encontramos esa misma expresión en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, y encontraremos en el versículo 18, Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 18, que los muertos van a ser juzgados durante el periodo de la séptima trompeta. Miren lo que dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido,
y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Se dan cuenta? Es durante este sonar en el cual estamos, en el sonar de la séptima trompeta, que se lleva a cabo el juicio de los muertos. Por eso dice, y el tiempo de juzgar a los muertos. Este periodo de juzgar a los muertos comenzó en 1844, cuando se miró el templo de Dios, dice Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Esta escena se descubrió en el movimiento adventista en 1844. Por eso, a partir de 1844 comenzó el periodo de juzgar a los muertos. Miren lo que nos va a decir este testimonio que leeremos a continuación. Aquí lo tenemos. Miren lo que dice. Dice el libro El conflicto de los siglos, página 477, hablando de cuándo comenzó este juicio de los muertos. Dice, conflicto de los siglos. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Por eso, mis apreciados hermanos, cuando el conflicto de los siglos nos dice que al final de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 es cuando comienza la obra de el juicio investigador. Es cuando comienza la obra del juicio de los muertos o el juicio de Dios. Es bajo el sonido de la séptima trompeta que ha comenzado este juicio en el cielo, el cual el juez es Dios el Padre, el cual el abogado es Jesucristo, el cual los testigos son los ángeles, el cual el anotador es nuestro ángel de la guarda, el cual los que están llevando a cabo este juicio en el cielo, aparte de Dios Padre, aparte del abogado Jesucristo, están en presencia de ese juicio los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y este evento, como estamos leyendo en el conflicto de los siglos, comenzó en 1844. Comenzó bajo el sonido de la séptima trompeta y sigue su curso bajo el sonido de esa trompeta. Pero no solamente comenzó la obra de investigación, sino también nos dice el conflicto de los siglos que ahí mismo, en 1844, bajo el sonido de la séptima trompeta, cuando el templo de Dios se abre en el cielo, también comenzó el acto de borrar los pecados. Por eso les hago yo la pregunta: ¿qué está haciendo Dios en estos momentos? Aparte de llevar la obra de investigación, aparte de llevar una obra de juicio, Él está borrando los pecados. Pero da la casualidad, apreciados hermanos, que hay algunos
pecados que no van a ser borrados. Y hay una gran consideración a esta declaración de que algunos pecados no van a ser borrados, sino que van a quedar ahí escritos como testigo para condenación. Por eso es importante conocer que no solamente estamos en el juicio investigador, que no solamente estamos en la sesión de juicio, sino que también estamos en el acto de borrar los pecados. Mira qué más sigue diciendo la cita. Dice la mensajera del Señor: todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. ¿Sabes qué, apreciado hermano? Si tú estás aquí escuchando esta presentación, es porque alguien te ha hablado de Cristo, o profesas creer en Cristo, o crees en Cristo. Eso nos conlleva a que vamos a pasar por un examen. Pero este examen no es un examen sencillo, es un examen, como dice la declaración, riguroso, minucioso, detallado. Por eso debemos de hacernos la pregunta: ¿estamos listos para este examen? ¿Estamos listos para este juicio? ¿Estamos listos para que nuestro nombre se presente delante del juez que está sentado en el trono, que es Dios Padre, y delante del abogado que está delante del juez? ¿Estamos listos? Esa es la gran pregunta. Sigue diciendo la cita: todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Y ahora miren cuáles son los pecados que van a ser borrados. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración, hermanos! En este párrafo se halla declarada nuestra entrada al reino de los cielos. En esa declaración se halla declarada quiénes son los que van a ser herederos del cielo y quiénes no. La cita es bien contundente porque dice: los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados. Esa declaración, hermanos, nos debe de llevar a pedirle sabiduría a Dios, a pedirle conocimiento y a pedirle discernimiento. Número uno, porque si dice que no hayan inspirado arrepentimiento, quiere decir entonces que hay pecados que hemos cometido, pero que nuestro arrepentimiento ha sido falso. ¿Y cómo es que sabemos que nuestro arrepentimiento ha sido falso? Porque la misma cita nos va a dar la respuesta. ¿Por qué no abandonamos ese pecado del cual nosotros supuestamente nos hemos arrepentido? Por eso la cita dice: los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados. Por eso ahí está la declaración.
Esos pecados que nosotros confesamos y que se escriben en los registros, pero que constantemente los seguimos practicando, los seguimos haciendo, es porque no los hemos abandonado. Y entonces nuestra confesión de arrepentimiento ha sido un arrepentimiento falso. No ha sido un arrepentimiento genuino. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que hay un arrepentimiento que nos va a llevar a ser considerados dignos. Y ese arrepentimiento es el que viene en el libro de Mateo, en aquella declaración que el Señor le hizo a Magdalena cuando él le dijo: vete y no peques más. ¿Saben ustedes dónde se encuentra esa confesión, ese arrepentimiento y esa declaración? Aquí en Juan capítulo 8 y el versículo 11, hablando de una mujer que era pecadora, que todos la juzgaban, que todos la condenaban, pero que el Señor la perdonó porque su arrepentimiento fue genuino y le dio la declaración de cómo es que ella iba a manifestar si su arrepentimiento era verdadero o no. ¿Cuál iba a ser la condición de que si su pecado y su confesión de ese pecado era genuina? La Biblia dice, ella dijo, ninguno. Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En esta declaración encontraremos que hay una evidencia de lo que es un verdadero arrepentimiento. Por eso miren lo que dice el conflicto de los siglos, hablando de este juicio. Recuerden, a Magdalena le estaban haciendo un juicio, la iban a apedrear. Sin embargo, apareció el mediador, Cristo, nuestro mediador, nuestro abogado. Y así de igual manera, esa escena que estaba ocurriendo aquí en la tierra con Magdalena es la misma escena que está ocurriendo ahora en el cielo, solo que allá el juicio se está llevando a cabo de acuerdo a los registros. No es que nosotros estamos literalmente allá, sino que estamos a través de los registros. Por eso miren lo que dice el conflicto de los siglos. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado, que es Cristo Jesús, presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. Por eso cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios, encontraremos que hay en el libro de la vida van a ser algunos nombres borrados, como por ejemplo, encontramos nosotros que en el libro de
Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 5, la Biblia dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí hay una declaración que hay nombres que van a ser borrados. Como dice aquí, habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados o borrados. En cada caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces encontramos ahora, hermanos, que hay nombres que van a ser borrados y nombres que van a ser dejados en el libro de la vida. Hay arrepentimiento falso y hay arrepentimiento verdadero. Pero ahora encontramos una declaración que es que hay pecados que aunque hayan sido confesados, no son perdonados. ¿Cómo está eso? Eso es lo que dice la cita. Dice aquí: en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Qué tremenda declaración, hermanos. Pecados que no hemos abandonado, pecados que no son borrados, pecados que no hemos abandonado, pecados que no han sido perdonados. Imagínense tal declaración. Nosotros a veces pensamos que solamente confesamos nuestros pecados y ya todo pecado es borrado. No es así. Para eso tenemos el sistema del santuario, porque en el sistema del santuario es donde nosotros encontraremos la respuesta a los pecados que van a ser borrados y los pecados que no van a ser borrados. Y pecados que no sean borrados, eso nos conlleva a que nuestro nombre también sea borrado del libro de la vida. Por eso, pecado que es borrado es igual a nombre que permanece en el libro de la vida. Pecado que no es perdonado, no es borrado, y es igual a eliminación o borramiento del nombre del libro de la vida. Nos hacemos la pregunta: el pecado que tenemos escondido, ¿ya lo hemos confesado? ¿Ya nos hemos arrepentido? ¿Ya lo hemos abandonado y ya no lo seguimos practicando más? Todo eso está registrando el ángel anotador. Todo eso. Vamos a mirar nosotros aquí cuáles son la diferencia entre el pecado que se borra y el pecado que no se borra. Cuando nosotros miramos, vamos a encontrar en esta cita del conflicto de los siglos, para colocar la base y luego movernos a lo que la Biblia dice acerca de cuáles eran los pecados que eran perdonados y cuáles son los pecados que no son perdonados ni borrados. Dice la mensajera del Señor, Conflicto de los Siglos, página 475. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su
pecado. Noten la declaración, verdaderamente. Entonces quiere decir que hay algunos que nos hemos arrepentido y no verdaderamente, sino falsamente. Y hay algunos que sí nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestro pecado. Fíjense, hay dos clases de arrepentimiento: el verdadero y el falso. Así como hay dos clases de seguidores de Jesús: el verdadero y el falso. O como dice el mismo Conflicto de los Siglos y Primeros Escritos, hay dos clases de adventistas: el genuino y el nominal, o el trigo y la cizaña, o los peces buenos y los peces malos. Hay dos clases de adoradores: el que se arrepiente verdaderamente y el que se arrepiente falsamente. Y miren la declaración a dónde nos va a mandar el que se arrepiente verdaderamente. Dice: y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio. ¿A dónde nos está mandando el Conflicto de los Siglos? Que estudiemos quiénes son los que se arrepienten verdaderamente y que aceptan con fe la sangre de Cristo. Oh, nos está mandando al sacrificio expiatorio, a esa ofrenda por el pecado. Por eso cuando nosotros vamos a el santuario, ese santuario que la Biblia nos dice en Éxodo capítulo 25 y el versículo 8, donde nos habla el profeta Moisés, y la Biblia dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En este santuario encontraremos la experiencia de el pecador. En este santuario encontraremos que el pecador debe de pasar por la verdadera experiencia del arrepentimiento genuino. Por eso cuando nosotros vemos, encontraremos que la experiencia del santuario comienza con la persona que ha pecado seleccionando un cordero para sacrificarlo. Eso era lo que nos decía la cita del Conflicto de los Siglos. Nos mandó al sacrificio expiatorio. Ese cordero, la Biblia dice que tenía que ser sin mancha. Vamos a leer en Levíticos, en el capítulo 1 y el versículo 3 al 4. Miren lo que dice la Biblia. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la reunión delante de Jehová. Versículo 4, la Biblia dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Por eso cuando vamos a la experiencia de el verdadero arrepentimiento genuino, lo primero que se buscaba era un cordero para sacrificarlo. Era sin mancha. ¿Y por qué es que el pecador tenía que buscar un cordero? Aquí hemos colocado esta ilustración. Recuerden, las ilustraciones que ponemos en la pantalla son solamente para eso, para colocar el simbolismo
o tener una ilustración mejor de lo que es. ¿Por qué es que el pecador tenía que buscar un cordero sin mancha y sin defecto? Dice la palabra de Dios que era porque el pecador había perdido la paz en su corazón debido a sus sentimientos de culpa, debido al pecado que él cometió. ¿Qué era lo que miraba el pecador cuando llegaba delante del sacerdote? Él solo ve condenación y un juicio que se aproxima. Por eso él tenía que buscar un mediador. Este mediador era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como lo llamó Juan el Bautista. Vamos a ver dónde es que lo llamó Juan el Bautista. En el libro de Juan, capítulo 1 y el versículo 36. Miren lo que dice la Biblia. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Este Cordero de Dios, de acuerdo a el versículo 29, la Biblia dice: el que quita el pecado del mundo. Fíjense, este Cordero que nosotros estamos mirando aquí era el que quitaba el pecado, el que gracias a ese Cordero nuestro pecado era perdonado, pero también nos da el poder para vencer el pecado. Por eso cuando nosotros miramos, la Biblia es bien clara. El pecador solo ve condenación y un juicio. Esta condenación del pecado le va a causar infelicidad. Y entiende que debido al pecado ha perdido la felicidad en su vida. Y ahora, al buscar este mediador, este Cordero, para que se pueda acercar a Dios, necesita perdón, necesita confesión, necesita arrepentimiento y necesita abandono de pecado. Porque la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso cuando nosotros miramos en el santuario, había tres cosas que el pecador miraba cuando llegaba a el santuario. Cuando el pecador llegaba al santuario, él veía el humo del altar de la ofrenda quemada que ascendía hacia el cielo. Se acuerda el pecador que cuando él tome el cordero consigo, confiese honestamente su pecado y ofrezca una ofrenda de sacrificio por su pecado, él va a ser perdonado. Desde el momento en que el pecador mira hacia el santuario y tiene este mediador, el Cordero, ahora el Espíritu de Dios lo va a impresionar fuertemente en su corazón. Y esa impresión que causa el Espíritu de Dios va a causar que sienta desprecio y odio por el pecado. Porque esa impresión que hace el Espíritu de Dios, lo que lo va a llevar es que va a mirar que gracias al pecado que él cometió, ha quitado la vida de un inocente, ha quitado la vida del Hijo de Dios.
Y eso le va a producir una horrenda expectación en contra del pecado. Saben ustedes que en el libro de Hebreos, nosotros siempre hablamos de nuestro divino Salvador. Pero se nos olvida que hay algo que Cristo tenía. Miren, esto era lo que tenía Cristo. Has amado la justicia. Y miren qué era lo que aborrecía Cristo. Y aborrecido la maldad, aborrecido el pecado. Él tiene misericordia y justicia, pero aborrece el pecado. Esa misma condición debe de ser la nuestra. Debemos de amar la justicia y debemos de aborrecer el pecado. Por eso cuando el pecador escoge un cordero, tiene que elegir uno que sea puro y sin mancha. El sacrificio tiene que ser perfecto, porque esto simboliza al Cordero sin mancha que es Jesucristo. Cuando el pecador se dirige hacia el santuario con un cordero, viene con un corazón contrito y humillado. Todos los habitantes de los pueblos de las 12 tribus que están alrededor de el santuario lo ven dirigirse con un cordero. Su viaje del pecador desde su casa hasta el altar de sacrificio es un viaje de un anuncio público de que pecó. Es un anuncio de que necesita un mediador, de que necesita a alguien que pague por su culpa. Es una confesión delante de todo el mundo que cuando va caminando con ese cordero, número 1, está anunciando al mundo, he pecado. Número 2, necesito arrepentimiento. Número 3, necesito confesión. Número 4, necesito que alguien pague por mí. Y el ir caminando desde su casa hasta el altar de sacrificio es una confesión abierta de que profesa que cree en el Cordero de Dios. Pero ahora viene lo que necesita esa misma gente ver y todos los mundos, que su confesión, que su arrepentimiento es genuino y verdadero. ¿Y cómo es que va a manifestar que su arrepentimiento es verdadero? Porque la palabra de Dios nos va a decir cómo es que va a confesar que su arrepentimiento es verdadero. Dice Primera de Juan, en el capítulo 5 y el versículo 12, la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora, en el versículo 18, la Biblia dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí está la confesión de que cuando fue y degolló a este cordero y derramó la sangre de ese cordero para perdón de sus pecados, la Biblia dice que Dios le da el poder para no pecar más, para abandonar el pecado que confesó. Por eso encontramos en la Biblia muchos versículos donde nos dice
que Dios va a borrar estos pecados de estos genuinos pecadores que se arrepintieron y que no volvieron a cometer pecado. En Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43 y el versículo 25, la Biblia dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. En Mateo capítulo 10 y el versículo 32, la Biblia dice: A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una aceptación y hay una negación. Por eso miren lo que nos dice aquí la mensajera del Señor hablando de estos pecados. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora, él señala la historia de sus vidas. Sí, mis hermanos, en estos libros está la historia de nuestras vidas, de nuestros pecados, de nuestras confesiones, de nuestros arrepentimientos, de las palabras que hemos dicho. Todo está registrado en los libros. Y Satanás los conoce y los sabe. Y él nos acusa. Pero miren lo que ocurre. Dice, ahora él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de estos los reclama como sus súbditos. Sí, ahí está Satanás reclamándonos a nosotros por medio de los registros que están ahí. No es que Satanás está presente, pero gracias a esos registros, gracias a esos pecados, es que él nos reclama. Jesús va a excusar los pecados. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Jesús no disculpa sus pecados. Ah, mis apreciados hermanos, Jesús no es que va a disculpar los pecados. Miren qué es lo que hace Jesús. Pero muestra su arrepentimiento y su fe, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo: los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si ustedes ven la cita del conflicto de los siglos, dice aquí: Jesús no disculpa sus pecados. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Muestra su arrepentimiento genuino y verdadero y su fe de ellos. Él muestra, Cristo el abogado muestra que aquí en los libros
Están registrados nuestra vida pasada, pero también ahí en esos registros está registrado nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 8 y el versículo 1, la palabra de Dios es bien clarita porque dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos que antes estaban aquí con una vieja vida, con un carácter que no es de igual al de Cristo, con los pecados que están registrados, ahora Cristo dice que muestra estas marcas que están en sus manos. Sí, Padre, ellos cometieron estos pecados, pero se arrepintieron. Y como Magdalena, en aquel juicio de los fariseos y de los escribas que la condenaban, yo los perdoné. Ellos me aceptaron como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos creyeron en mí, en que en mí hay poder para vencer el pecado, porque así como yo vencí en la naturaleza de ellos, ellos conectados a mí pudieron vencer el pecado. Y sí, Padre, míralos, ahí están en los registros en su vieja vida, pero ahora en mí son nuevas criaturas que no anduvieron conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Abre los registros, Padre, y mira su verdadero arrepentimiento. Y esos pecados que aparecen ahí, ahora son borrados porque los abandonaron. Ya no los practicaron más. Así como Cristo le dijo a Magdalena, vete y no peques más. Por eso esta declaración del conflicto de los siglos es tremenda, mis hermanos, porque aquí dice, en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Oh, no solamente comenzó el juicio, sino que también comenzó el de borrar los pecados. Mira qué más sigue diciendo la cita. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Eran conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. Ay, mis apreciados hermanos, todo lo que nosotros hacemos está registrado. A veces nosotros pensamos que podemos escondernos de Dios. La Biblia dice en el Salmo, dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Vamos a buscar ese salmo, el Salmo
donde nos manda el salmista que Él lo sabe todo. Él lo ve todo. Dice el salmista, estamos buscando la cita, donde nos menciona que Él lo sabe todo. Y nos va a mostrar cómo es que Él lo sabe todo. Dice el Salmo 139. Salmo 139. Versículo 1. La Biblia dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y luego dice el versículo 5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Por eso dice la mensajera del Señor, que es lo mismo que dice la Biblia. Miren lo que dice: el pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa, o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas, no alcanzan a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación de carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. ¡Qué pensamiento tan solemne! Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El más poderoso conquistador de este mundo no puede revocar el registro de un solo día siquiera. ¿Te das cuenta, mi apreciado hermano? En este juicio que estamos mirando, no todos los pecados van a ser borrados. Y no todos los que hemos confesado nuestros pecados, nuestros nombres van a quedar en el libro de la vida. Ni tampoco, no porque confesemos nuestro pecado, es perdonado. La Biblia dice que todo pecado confesado, arrepentido y abandonado es el pecado que va a ser borrado. Todo aquel pecado que está registrado en los libros
pero que se sigue practicando y no se abandona, ese pecado no fue perdonado ni será borrado. Al contrario, va a quedar ahí registrado como evidencia para el gran día del juicio. Entonces, eso nos debe de llevar a pensar que si no abandonamos el pecado, ese pecado no será borrado. Y si no es borrado, no es perdonado. Y si ese pecado no es borrado y perdonado, nuestro nombre del libro de la vida es borrado. Hoy en día, en esta nueva ciencia de la nueva teología, los sacerdotes modernos, como los sacerdotes de antaño, les gusta que los feligreses sigan pecando y continúen pecando. ¿Saben ustedes que eso mismo ocurría en el tiempo de Samuel, cuando el sacerdocio estaba corrompido? Todos los sacerdotes, entre más corderos llevaran al altar, más ganancia obtenían ellos. Y entre menos el pecador abandonara el pecado, era más ganancia para ellos, porque continuaban llevando más corderos y ellos se enriquecían más. Es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. La ciencia de la nueva teología te enseña que no puedes abandonar el pecado y que no puedes vivir sin pecado. Que Dios te acepta tal y como llegas a Él y te deja tal y como llegas a Él. Y que en esta nueva teología Dios no tiene poder, ni la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte, perdonarte y abandonar ese pecado que confiesas y que con el cual debería de haber un arrepentimiento genuino. Hoy en día hacemos de Cristo un cordero cojo, enfermo, un cordero que no tiene poder para que sus hermanos abandonen el pecado. Esa es la nueva teología de un Cristo que vino con otra naturaleza diferente a la de nosotros. Eso es lo que están haciendo los nuevos sacerdotes del día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren, al igual que Satanás, que no se abandone el pecado, que vivamos en pecado. Eso no enseñaba el rito del santuario. En el santuario se enseñaba un abandono del pecado. Mira lo que va a ocurrir si no abandonamos el pecado. Dice el Conflicto de los Siglos, nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino para dicha o desdicha. Podremos olvidarlos, pero no por eso dejarán de testificar en nuestro favor o contra nosotros. Así como los rasgos de la fisonomía son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista, así también está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo. No obstante, cuán poca preocupación se siente respecto a ese registro que debe ser examinado por los seres celestiales. Si se pudiese descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible y los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar, tomar nota, escribir cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio, cuántas palabras de las que se pronuncian cada día
no se dejarían de pronunciar? ¿Cuántos actos no se dejarían sin realizar? ¿Te das cuenta? Dice esta cita, nosotros nos podremos olvidar de esos pecados, pero no por eso van a dejar de testificar en el cielo. Solamente aquellos pecados que han sido abandonados son los que van a ser borrados, mis apreciados hermanos. Esos hermanos que salgan victoriosos de este juicio, que demuestren que se han arrepentido y que han abandonado el pecado, y lo cual conlleva a que esos pecados sean borrados y Dios nunca más se acuerde de ellos, son como los que dice Zacarías en el capítulo 3 y el versículo 2. La Biblia dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Fíjate, mi apreciado hermano, qué clarito dice la Biblia. Este es un tizón arrebatado. Este es un pecador que fue arrebatado de las manos de Satanás. Este es un pecador que tuvo un nuevo nacimiento. Este es un pecador que nació en Cristo Jesús. Este es un pecador que fue cambiado. Este es un pecador que dejó su vieja vida. Dice el libro del apóstol Pablo. Vamos a leer en Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios. En el capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, aquí Pablo lo expresa bien clarito. Versículo 9, Primera de Corintios 6, 9, mira lo que dice la Biblia. Estos eran, dice Pablo, mas ya no lo son. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora mira la expresión que utiliza Pablo de estos hermanos a los que él les está escribiendo. Mira lo que dice Pablo. Y esto erais tiempo pasado, esto erais, ya no lo son, esto erais cuando eras un tizón en las manos de Satanás, esto eras, pero ya no lo eres. Desde el día en que conociste a Cristo, desde el día en que te arrepentiste, desde el día en que confesaste y desde el día que pediste ayuda para vencer el pecado. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Te das cuenta cómo la Biblia dice, esto erais, ya no lo sois? Por eso dice aquí la mensajera de el Señor, en el juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento, cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concediera. A su venida, ¿recibirá el Señor lo que es suyo con interés?
Hemos perfeccionado las facultades que fueran confiadas a nuestras manos, a nuestros corazones y a nuestro cerebro para la gloria de Dios y provecho del mundo. ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? ¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres, de los afligidos, de los huérfanos o de las viudas? Dios nos hizo depositarios de su santa palabra. ¿Qué hemos hecho con la luz y la verdad que se nos confió para hacer a los hombres sabios para la salvación? Y ahora mira la declaración que va junto con el texto que leímos. Esto erais. No se da ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo. Solo se tiene por genuino el amor que se muestra en las obras. Eso es lo que se tiene por genuino. Lo que se muestra con las obras, no solamente lo que se muestra con el hablar, con el decir, con el profesar, sino aquella fe que va acompañada con obras, aquel amor que va acompañado con obras. Con todo, el amor es lo único que ante los ojos del cielo da valor a un acto cualquiera. Todo lo que se hace por amor, por insignificante que aparezca en opinión de los hombres, es aceptado y recompensado por Dios. Por eso en Primera de Corintios, en el capítulo 13, versículo, leeremos Primera de Corintios, versículo 4, dice la Biblia, ya para ir finalizando, cuáles son los pecados que van a ser perdonados y borrados. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, mas el amor se goza de la verdad. El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. En otras palabras, como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, dice: y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso es el amor. El amor es obedecer a Dios. El amor es, como dice Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O también podríamos leerlo: todo aquel que comete pecado no ama a Dios, porque traspasa la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es ir en contra del amor de Dios, es ir en contra de la ley de Dios. Eso es pecado. Por eso dice el mismo Juan: y sabéis que Él apareció, Cristo, el amor, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, todo aquel que vive por Él, que vive en Él y que vive para Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, dice Juan, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para esto apareció el amor del Hijo de Dios, para esto apareció el amor de Dios el Padre, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Te das cuenta, mi apreciado hermano, lo que la Biblia enseña? Por eso, cuando nosotros leemos aquí acerca del borrar de los pecados, hay una gran diferencia. Hay pecados que han sido confesados, que están en los libros, pero que no han sido abandonados. Estos pecados no van a ser borrados, ahí van a quedar para testimonio, mientras que hay otros pecados que son confesados y que son el resultado del Espíritu de Dios que viene y nos trae al arrepentimiento y nos trae al abandono del pecado. Esos son los pecados que están siendo borrados en este tiempo en el cual estamos viviendo, en la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados. Te hago la pregunta: ¿creemos que Cristo tiene poder? No solamente que dio su vida y su sangre por el perdón de nuestros pecados, sino también que tiene el poder para que abandonemos el pecado. Esa es la gran diferencia entre los dos grupos mencionados. Aquellos que lo confiesan y que se arrepienten, pero que siguen practicando el pecado. Mientras que el otro grupo lo confiesa, se arrepiente y abandona el pecado. Esa es la gran diferencia. Los de uno van a ser borrados, los de otro no van a ser borrados. Eso es lo que se muestra en lo que enseñó Cristo. Los peces buenos y los peces malos. La red agarra toda clase de peces, pero a la hora que hace el juicio, a la hora que el pescador va a hacer un juicio, hace una investigación, hace ese juicio investigador de acuerdo a la ley levítica que Dios dio, que los peces buenos tienen que tener aleta y escama. Así de igual manera, hay una ley en el juicio que es la ley de Dios. Esa ley sirve para identificar cuáles son los peces buenos y los peces malos. Aquellos que guardan sus mandamientos, que no transgreden esta ley, que guardan esa ley que es santa, justa y buena, serán considerados por esos peces buenos. Mientras aquellos que profesamos creer en Cristo, pero que con nuestras obras manifestamos que ese Cristo en el cual profesamos creer no tiene poder para que nos limpie de todo pecado, para que nos haga abandonar el pecado, esos son considerados como peces malos. El Señor quiere que vengamos a Él, mirándolo a Él, solamente a Él, porque solamente mirando a Cristo es como nosotros podremos vencer el pecado. La Biblia dice en Apocalipsis 14 que hay un grupo que sigue al Cordero por donde quiera que va, pero ese grupo no se halla mancha en su boca, no se contaminan con mujeres, son puros, son santos, son como Cristo. ¿Cuál fue la medicina para ellos, para que sean puros y santos? Dice la Biblia que siguen al Cordero por donde quiera que va. Su mirada es Cristo. Miran a Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, hoy hemos estudiado
lo que la Biblia enseña acerca de el acto del borramiento de los pecados. Vamos a finalizar aquí con este estudio y los invitamos a que cada uno de nosotros, apreciados hermanos, estudiemos más detalladamente cada uno de nosotros este borramiento de los pecados que comenzó en 1844. Al finalizar Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas. Y es la obra en la cual Dios Padre y el Hijo del Hombre, como lo menciona Daniel 7, versículos 13 y 14, que llega hasta el anciano de días, que es nuestro Señor Jesucristo, están llevando a cabo ahora, en este tiempo, justamente como dice Hechos 3:19, que tiene que haber un borramiento de los pecados antes de que Cristo venga. Estos que salgan victoriosos de este juicio serán dignos de estar en la presencia de Dios y delante del Cordero. Eso es lo que el Señor quiere para ti en esta noche. Por eso Él ha venido, por eso Él vino y por eso Él está terminando su obra en el lugar santísimo del santuario celestial. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuere así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está preparando ese lugar para aquellos que han nacido de Él y que no practican el pecado. Vamos a finalizar con una palabra de oración en esta tarde de noche de sábado, y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor, queremos suplicarte, queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a mirar, a entender, a comprender la obra tan solemne que estás llevando a cabo en estos momentos. Ayúdanos a mirar, Señor, que hay ángeles a nuestro alrededor que siempre están tomando nota de cada acto, de cada palabra, de cada acción, de cada emoción, de cada cosa que hacemos. Y eso que ellos anotan está siendo registrado en estos momentos. Por eso, Señor, ayúdanos más que nada a seguir tus pisadas, a hablar lo que a ti te conviene, a hacer lo que tú nos enseñaste, a actuar como tú actuabas, a pensar como tú pensabas, a hacer como tú hacías. Ayúdanos, Señor, a meditar antes de hablar, a reflexionar antes de actuar. Ahora, más en este tiempo, cuando somos más tentados a reaccionar, tal vez escribiendo un texto en las redes sociales, eso está siendo anotado. Tal vez mandando un audio por medio de WhatsApp, eso está siendo anotado. Tal vez diciendo cosas a las espaldas de otro, eso está siendo anotado. Todo, Señor, danos a entender que todo está siendo registrado y que de toda obra que hagamos daremos cuenta delante del juez que está sentado en el trono y delante del Cordero, delante del sumo sacerdote, delante del juez que está delante del abogado que está delante del juez. Los ángeles serán los testigos de todo lo que nosotros estamos haciendo. Ayúdanos, Señor,
a mirar claramente el tiempo en el que estamos viviendo. Ayuda a la iglesia, Señor, a darse cuenta que toda la apostasía que están introduciendo a través de los pastores, de las pastoras, de los ancianos, de los líderes, hazles ver, Señor, que un día ellos darán cuenta de todo lo que están haciendo con la grey. Todavía tenemos tiempo para cambiar. Todavía podemos reclamar, pedir ese poder para abandonar el pecado. Solamente aquellos que por fe te sigan y que por fe crean que tú tienes el poder son los que acudirán a ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos de pie cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Los vamos a dejar con un himno, apreciados hermanos, en esta noche. Vamos a buscar un himno para despedir el santo, para despedir esta presentación, y vamos a buscar el himno 420, que se llama Cariñoso Salvador. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que ustedes se encuentren. Bendiciones y un feliz sábado.